Bueno, súper contento. La verdad que... Si se habla fuerte, porque el micrófono. ¿Me escuchan bien ahí? ¿No? Sí, bueno, primero quiero agradecerle a Silvina por la invitación a este espacio que me parece tan rico y tan hermoso, en donde nos estamos cruzando en saberes, en experiencias, en relatos. Así que ya estar propiciando cruces ya es hermoso. Me quedo con esa palabra también de Cecilia, que creo que Cecilia hace un rato, que era lo propicio. Me encantó, me pareció una palabra hermosa, la busqué por ahí, decía lo propicio, y resonaba con lo oportuno y lo favorable. Bueno, propiciar cruces. Así que estoy muy contento, también estoy muy contento de haber escuchado a Fede, que me encantó su exposición y que me parece que extrañamente, aunque en principio no tiene tanto que ver, van a ver que tienen muchas zonas de conexión. En principio yo me dedico a la filosofía y me formé como historiador del arte en algún momento de mi vida. Me interesa mucho la historia del arte y esta idea particular que está en esta presentación, que es la idea de que la historia del arte inventa cuerpos. Entonces, los cuerpos no preexisten a sus procesos de invención, ¿no? Para nuestra especie humana, los cuerpos no preexisten a las cosas que hace esto que llamamos la cultura para darle forma a los cuerpos. Entonces vamos a seguir pensando desde otro parámetro, digamos, desde otro campo conceptual, la noción que trajo Fede de forma, ¿no? O sea, esto de cómo toman forma los cuerpos en nuestra historia cultural. Por eso me gusta afirmar que el cuerpo es una invención, y es una invención, entre otras cosas, de la historia del arte. ¿Por qué lo digo así? Porque podemos pensar que hoy el mundo contemporáneo también inventa cuerpos. La tecnociencia y en gran medida las redes sociales y las publicidades inventan cuerpos, producen efectos materiales sobre los cuerpos. Pero si tomamos una historia cultural de Occidente de unos 25 o 26 siglos, podemos decir que durante 24 siglos la publicidad no existió. Y las imágenes que tenemos de los cuerpos son las imágenes que heredamos de lo que llamamos historia del arte. Entonces, la historia del arte de alguna manera formula, formatea, performa, estoy usando todas palabras que tienen que ver con la noción de forma, ¿no? Formula cuerpos. Nos dieron un pequeño permiso para que entremos a las salas de acá al lado del museo, porque algunas de las exposiciones, o sea, alguna parte de esta exposición yo la iba a hacer con imágenes, pero resulta que las imágenes que les iba a mostrar son muy cercanas a algunas de las esculturas que están acá. Entonces digo, bueno, nos paramos y vamos a verlas. Igual, muy rápidamente, me gustaría traer 2 o 3 ideas sobre la historia del arte, ¿no? La historia del arte como dispositivo de los cuerpos. O sea, la historia es como una cinta que transporta y trafica sensibilidades de una época hacia otra. Son ideas que voy a desarrollar a lo largo de la charla. Después, los cuerpos se ensayan, son hechos y se hacen también en el campo de las artes, ¿no? La palabra ensayo tiene muchas resonancias posibles. Y esto me interesa, las imágenes dan forma. O sea, ejercen poderes y también guardan potencias, ¿no? Vamos a ver hasta qué punto las imágenes ejercen poderes sobre nuestros cuerpos, pero también guardan potencias más invisibles, ¿no? En sí mismas para nuestros cuerpos. O sea, podemos pensar que ejercen poderes sobre nuestros cuerpos, pero guardan potencias también para nuestros cuerpos. Habría que, de alguna manera, me parece que, no sé si se conecta o no, pero yo creo que fuertemente sí, que tanto desde la perspectiva de la que está hablando Fede, como la perspectiva de la que me gustaría proponerles esta charla, necesitamos empezar a desmantelar ese binarismo o ese binomio
nuestra cultura occidental construyó tan fuertemente, que es la partición naturaleza-cultura. Y que todos los saberes contemporáneos se encuentran en una zona de transición, de cruce y de desmantelamiento de ese binomio, porque ese binomio no da más cuenta, digamos, no nos está sirviendo más para comprender algo de lo que estamos atravesando a nivel planetario, ¿no? La partición naturaleza-cultura nos dejó, bueno, aislados, por empezar. Nos dejó aislados en la categoría del antropos, del humano, como si el humano y el antropos fuera algo, justamente como explicaba Fede hace un rato, que estuviera por fuera del entorno, cuando en realidad es un cuerpo en un entorno, pero a su vez es entorno de otros cuerpos. Y está afectando y siendo afectado todo el tiempo, eso que llamamos el entorno. Entonces, en un punto es, digamos así, artificial el lugar en donde trazamos la separación entre cuerpo y medio, entre cuerpo y medio ambiente, o entre cuerpo y entorno. Es artificial, es útil para algunos saberes y en algunos momentos lo trazamos en algún límite, y para otras experiencias necesitamos poder mirar, captar sensiblemente otros límites y deslimitaciones de ese cuerpo y de ese entorno, ¿no? Un poco esto era también lo que hablaba Silvina hace un rato. Todo eso que está en el medio entre los cuerpos y entre los cuerpos en el entorno, bueno, para todo eso necesitamos una nueva sensibilidad. Pero para esas nuevas sensibilidades siempre nos viene bien hacer de alguna manera alguna historia de la sensibilidad que nos atraviesa, ¿no? De una sensibilidad que construyó cuerpos, que inventó cuerpos y que quedó plasmada en las imágenes de la historia del arte. Entonces vamos a ver 5 minutos, vamos y volvemos, y después yo retomo acá con imágenes, pero les propongo que nos vayamos a recorrer una sala que está acá en el museo para pensar hasta qué punto las imágenes del cuerpo que le damos formatearon nuestros cuerpos en la actualidad. ¿Vamos? Cámara en mano. No vamos a pasar más que por esta sala y por aquella, porque se están montando obra, pero a mí me alcanza para contarles un poquito. En principio, la cultura que se considera influyente en la tradición occidental antes de la cultura griega va a ser la cultura egipcia. ¿Alguna vez han visto esculturas e imágenes del antiguo Egipto? Acá hay varias réplicas, hay varias copias. Pero una de las cosas que
me interesa particularmente es que la escultura griega arcaica se va a inspirar en un estilo de escultura que estaba en el Egipto faraónico. Y uno de los mejores ejemplos que tenemos es esa escultura que es de algún faraón, pero podría ser un poco de cualquiera, porque en el Egipto antiguo los cuerpos se representaban todos canónicamente. O sea, todas las esculturas tienen el mismo tamaño, las mismas proporciones, no el mismo tamaño, tienen las mismas proporciones y la misma estructura y la misma presentación del cuerpo, ¿no? Siempre aparece con una pierna adelante, con los brazos extendidos hacia el costado. Y una de las cosas que tal vez más me interesa de esa escultura es que de alguna manera, para el ideal del cuerpo masculino, esa escultura nos muestra un ideal que pervive hasta hoy. Pectorales, hombros anchos, abdominales que acá no se notan tanto, pero en muchas esculturas egipcias se les notan muy bien los abdominales a los faraones. Extremidades robustas, ¿no? Esto es bien propio de la cultura egipcia y que lo heredamos primero en la cultura griega y después parece que eso viajó a lo largo de estos miles de años hasta nuestro modo, digámoslo así, hasta nuestro ideal de cuerpo masculino. ¿Está bien? Sí, perfecto. No, además sí, pero la danza Casi podríamos ver ya una primera postura de la danza ahí. Cuando yo digo que estas imágenes modelaron nuestros cuerpos, lo que estoy diciendo es que en otras culturas no necesariamente el cuerpo se representó de esa manera, ¿no? Uno podría pensar, no sé, incluso en las tradiciones del budismo, de ciertos budismos, no de todos, pero donde Buda es representado como un gordo panzón, ¿no? Sí. Hay otras representaciones de los cuerpos. De hecho, allá tenemos al dios de la danza, a Shiva, en la cultura hindú, ¿no? Shiva es Shiva Maharata, es el dios de la danza del mundo. Esa imagen es la rueda y la danza del mundo. Y toda la gestualidad es otra. También la diosa que lo acompaña al lado, que no sé quién será, podemos verlo. Lakshmi. Justo es la diosa que es patrona de mi constelación. Y tiene otros gestos, ¿no? Tiene otra gestualidad del cuerpo. En cambio, la cultura griega nace de la continuación de la cultura egipcia, que es sumamente rígida. Es un cuerpo, en principio, sumamente rígido. Acá vemos un cuerpo representado de manera muy similar, ¿no? También, con la misma estructura, es un faraón, hacia adelante, y en general tienen, como ustedes lo ven, una mirada hacia el frente, pectorales, hombros, bueno, sigue la misma estructura. Vamos un segundo acá al lado. Esta sala es lo que no tenemos en esta sala es ninguna escultura de lo que se llamó el periodo griego arcaico. Están por pasar ahí. Es hermoso estar en un museo que está vivo. Está trabajando. Y ver cómo se mueven las cosas adentro de un museo que habitualmente no vemos. Hay que los lunes. Hay que lograr que no tenga que entrar al museo los lunes. En el periodo griego arcaico, piensen esto, tipo siglos 7 y 6 a.C., las esculturas griegas van a ser muy similares a las de los faraones, porque los griegos comienzan a imitar ese tipo de escultura. Porque los soldados que trabajaban, los soldados griegos que trabajaban como mercenarios para los faraones egipcios, empiezan a volver a sus territorios y se empiezan a traer estatuillas de Egipto y empiezan a imitar ese tipo de escultura y después, en el siglo VI a.C., empiezan a hacerlas en tamaño más realista a estas esculturas, ¿no? Ahí nace la escultura griega arcaica.
Ahora, en el siglo V a.C. se va a producir un fenómeno muy maravilloso, que es lo que llamamos el siglo de oro de Pericles, el periodo clásico de la cultura griega antigua, ¿no? El clasicismo griego, donde va a aparecer una escultura mucho más dinámica. Los griegos van a inventar algo que se llama la articulación, ¿no? Los tres grandes escultores del periodo clásico fueron Praxíteles, Policleto y Fidias, ¿no? Inventan la atención sobre la articulación, o sea, sobre los codos y las rodillas. Si todas las esculturas antes estaban así de rígidas, de pronto todas estas van a tener algún tipo de movimiento, de articulación para expresar el movimiento, ¿no? Ahora, me gustaría invitarles a que presten atención a cómo están, voy a empezar así, cómo están acá los cuerpos de los varones. ¿Qué notan de los cuerpos de los varones? ¿Que están qué? Algunos. La fuerza, claro. Una acción. La acción, la fuerza, la musculatura. Sí, hay otro de mucho Total. Mostrar los genitales, ¿no? Mostrar los genitales, algo como eso. Los genitales. Miren los cuerpos de las mujeres esculpidas. Están todas las articulaciones trabajadas. En general están todas las articulaciones de movimiento y los cuerpos de las mujeres están todas o más tapadas o tapadas, o por lo menos en la parte baja están cubiertas, ¿no? Bueno, algo de esto me interesa mucho, que ahora lo vamos a rescatar con la siguiente. se ve solo los senos. Se le ve solo los senos, en cambio los varones tienen otro tipo de gestualidad. En general están desnudos, pero además, aquella me interesa particularmente, además están abiertos, ¿no? Están abiertos. Mientras que si continuáramos el brazo de esta Venus, seguramente no tendría la expresión del cuerpo abierto, sino más bien estaría, ¿no?, haciendo algún tipo de gesto para cubrirse. Y la mirada haciendo como contemplando. Tal cual. La mirada tiende a estar hacia abajo, mientras que la mirada de los varones tiende a estar hacia arriba, abierta. Y después, solo para que prestemos atención, también una escultura que es muy increíble, que es un ángel, digámoslo así, ¿no? Es una imagen que en principio los ángeles los tenemos ligados al cristianismo, pero son parte de las representaciones mitológicas, ¿no? Estos cuerpos alados, vamos a pensar en Ícaro, como ese cuerpo alado que vuela cerca del sol, ¿no? Y se le derrite las alas de cera. Bueno, volvemos, ya que paseamos y vimos los cuerpos de corporalidades. Sí, pero no te muy similar a la que veíamos, este es el faraón Menkaura. Fíjense hasta qué punto es similar a las primeras esculturas griegas, ¿no? Lo parecidas que son la estructura corporal y estos muros, ¿no? Esta escultura que se llama muros, que muchas veces se cree que son Apolos, que son arcaicas también, tienen 27 siglos estas esculturas, y sin embargo, miren esos abdominales, ya quisiéramos, ¿no? ¿Qué personal trainer tenía? ¿Qué personal trainer tenía? Bueno, es una observación muy interesante, porque cuando yo digo que el cuerpo es el efecto, ¿no?, la invención, es el efecto de un montón de dispositivos culturales, estos tipos inventaron una institución fundamental para esta cultura, que fue el gimnasio. Y recuerden que el CrossFit, absolutamente. Y recuerden que Platón inauguró eso que se llamó la academia, ¿no? Platón inventó la academia adentro del gimnasio de Atenas. O sea, el tipo iba al gimnasio a enseñar filosofía. ¿Por qué? Porque el entrenamiento del cuerpo y el entrenamiento del argumento, de la palabra del espíritu, no estaba separado para la cultura griega, sino que era parte del mismo desarrollo cultural, ¿no?, de la misma paideia, o sea, de la misma educación. Gimnasio y academia
eran la misma institución, una adentro de otra, ¿no? Bueno, dio como resultado este tipo de cuerpo que lo que a mí me gusta decir es que perduró en nuestra cultura como ideal del cuerpo masculino, ¿no? 27 siglos, dijiste. Y más o menos 27 siglos tienen estas esculturas. Acá la vemos al lado. Ahora volvemos a ver esta característica. Desde la cultura griega arcaica, el cuerpo del varón es representado desnudo y el cuerpo de la mujer es representada vestida, ¿no? Acá vemos a una coré que por supuesto está cubierta y está con un cántaro bajo el brazo porque ya está para servir, mientras que el kuros está desnudo, está colocado en las afueras del templo. En general a la coré se la coloca adentro de los templos y a él afuera, mirando hacia afuera, porque él está para defender, ¿no? Para proteger. Vuelvo a decir, no es que estas funciones son naturales de lo masculino y de lo femenino, están moduladas por esta cultura que es la cultura griega, ¿no? En otras culturas, digo, si ustedes se iban a la ciudad-estado de al lado, que era Esparta, las mujeres eran entrenadas en el gimnasio para ir a la guerra, porque las espartanas iban a las guerras, eran guerreras. Pero en la cultura ateniense, la mujer era cubierta y no era entrenada en el gimnasio ni para la guerra, ¿no? No es menor ese matiz, ¿no? Acá vemos algunas coreas. Acá vemos, esta réplica estaba ahí, la estábamos viendo recién, ¿no? La Atenea Nike, que es el cuerpo de Atenea, que fíjense otra vez, no está está semidesnudo, no está desnudo totalmente, pero está ya adquiriendo movimiento, ya no está rígida como la Coré, sino en movimiento, ¿no? Y por excelencia, los bronces que tenemos que se conservaron, ¿sí? Una pregunta que dice Atenea y que Nike tiene que ver. Exactamente. Nike significa victoriosa. De ahí viene Nike, y de ahí el símbolo. Ese simbolito de Nike es como un ala que tiene que ver con la velocidad. Atenea corre y gana una maratón, justamente otra palabra griega. Ya tenemos nuestro. Ya está todo el voto armado. Total, ojalá. No lo vieron todavía. Etiquetame Nike. Ya, chicas, porque yo vengo dando esta clase y esta charla hace un montón de años y todavía no me está poniendo. No apareció Nike. También. Pero las zapatillas Las zapatillas. Pero no me las regalaron. Ahora, fíjense qué boludez en un punto y sin embargo qué significativo el nivel de pregnancia que puede tener un símbolo mítico, la dimensión mítica, ¿no? Porque está guardada en la memoria de la cultura durante milenios. Entonces Nike no apela a cualquier logo, ¿no? Apela a un logo que forma parte de la memoria cultural de Occidente durante 25 siglos. Aunque ustedes digan, pero yo no tenía la menor idea, nunca vi la Atenea Nike, no importa, es parte de esa memoria colectiva, de esa memoria cultural ancestral, ¿no? Entonces, bueno, hay una inteligencia en apropiarse de los mitos y apropiarse de las imágenes míticas, ¿no? Un poco de eso trata este cuento también, o por lo menos este recorrido que estoy haciendo. Que nos podamos apropiar de algo de estas memorias también que están en estas esculturas fijadas, formadas, para ver si ponemos la escultura en movimiento. La escultura que es nuestro propio cuerpo, porque nuestro cuerpo es una escultura, efecto de esta historia, ¿no? Si la ponemos en movimiento. Muy rápidamente, los bronces de Riace, los guerreros de Riace son medio las únicas esculturas que tenemos originales de la antigua Grecia, porque todas las demás fueron fundidas. Los griegos no hacían esculturas en mármol. Los griegos hacían escultura en bronce, pero a lo largo de los siglos todas esas esculturas fueron fundidas en general para fabricar armas. Y lo que sobrevivieron fueron las esculturas de mármol que son las copias romanas, ¿no? Que es algo de lo que se hace acá. Estos son copias también. Los bronces de Riace son espectaculares fundamentalmente porque tienen un lobazo, pero además fundamentalmente porque tienen este objeto. Es muy los culos que tienen los bronces de Riace.
Y muestran, estos sí que muestran el ideal del cuerpo masculino en Occidente, ¿no? O sea, es impresionante. No tiene nada que ver con un cuerpo, con otros modos de mostrar, de representar o de valorar el cuerpo. Es un modo muy particular que se hizo nuestro, que se hizo occidental. Pero rápidamente, acá están los gimnasios antiguos, ¿no? Los gimnasios eran estos espacios en donde la gente se reunía a lanzar el disco, la jabalina, a correr, a hacer maratones, e incluso en este gimnasio de Pompeya se ve una pileta en el medio. Eso que ven en el medio es un espacio que se llenaba de agua donde nadaban, practicaban la natación. Y las estoas, que son todas esas columnas que rodean el espacio del gimnasio, en donde los filósofos se juntaban a conversar entre las columnas, a tocarse un poquito, a darse unos besitos, porque ustedes saben que la paideia griega, la educación griega, consistía en que un maestro adulto tenga una relación erótico-pedagógica con su discípulo, algo que una institución que se llamaba pederastia y que hoy se ve como un delito en la cultura griega, era parte de la paideia, de la educación, o sea, una relación afectiva, erótica, filosófica, con el discípulo, que era un puber, adolescente, entre los 11 y 17 años, era cuando los erómenos recibían su educación de parte del erastés, del maestro, y ellos se juntaban a charlar y a discutir de filosofía ahí, ¿no? O sea, había toda una sensibilidad puesta en juego en la formación, en la educación, pero también en la formación del cuerpo. Me quiero detener, yo sé que no tengo tantísimo tiempo, pero me quiero detener un ratito en este pensador, que es un pensador del principio del siglo XX, Navi Barbour, un historiador del arte maravilloso, que de alguna manera reinventó la disciplina y durante muchas décadas no fue demasiado conocido. Tuvo su auge, digamos, a principios del siglo XX, después un poco se lo olvidó, se lo consideró un historiador superado, se consideraba que era demasiado indisciplinado, ¿no?, para la historia del arte. Y de pronto en las últimas décadas, en las últimas 3 décadas, les diré, fue como redescubierto el pensamiento de Navi Barbour. Es un pensador judío, maravilloso, nació en Hamburgo, y él va a querer fundar algo así como una disciplina sin nombre, dice él. No tengo nombre para mi disciplina. Él no funda la historia del arte. La historia del arte ya está fundada como disciplina en Occidente, ¿no? Pero él quiere como refundar algo y no termina de entender qué hacer. Él está fascinado por Darwin. Tiene 2 o 3 autores que le fascinan. Darwin y Nietzsche son 2 de esos autores, ¿no? ¿Por qué está fascinado por Darwin? Porque dice que Darwin entendió muy bien algo así como nuestra historia, la historia natural de nuestras emociones. Yo no sé si ustedes saben, pero además de escribir La evolución de las especies, Charles Darwin, este investigador inglés, creo que hacia el final de su vida, pero ahí Fede lo sabe, pero hacia el final de su vida escribe un libro en donde él investiga la gestualidad humana ligada a la gestualidad animal, ¿no? Y cómo hay ciertos modos de expresar emociones que perviven de una especie a otra, ¿no? Y que incluso uno puede encontrarlas de manera un poco, no quiero usar esa palabra, es una palabra de mierda, me van a disculpar, universal, la pongo muy entre comillas, ¿no? Pero podríamos decir que hay algo así como una supervivencia biológica de nuestros modos de expresar emociones que tienen que ver con los gestos de llanto, los gestos de la risa, los gestos del enojo, ¿no? Que aparecen en nuestro cuerpo, en nuestro rostro, y que están codificados por millones de años de evolución. Un poco lo que decía Fede hace un rato, cuando decía, si nos vamos a sentir atacados, lo primero que vamos a hacer es poner el cuerpo de alguna manera angulosa para defendernos. O también, yo pensaba en ese momento, vamos a plegarnos como una bolita, ¿no? Vamos a ir
al estado esférico para que nos pase lo menos posible, ¿no? ¿Y cuál es el primer gesto automático? Vamos a proteger la cabeza, ¿no? Cuando sentimos que estamos en una situación de peligro, vamos a tratar de proteger lo que sentimos que es lo más vulnerable de nuestro cuerpo, que es la cabeza y las vísceras, ¿no? Y por eso vamos a la posición fetal. Bueno, Barbour se fascina con esta idea y él va a decir que en la historia de las imágenes de una cultura sobrevive y se transmiten ciertas formas de sentir. Eso que él va a llamar pathos formel, o sea, una fórmula apática, unas ciertas pasiones configuradas en los detalles de una imagen. ¿Está bien? Dice que él puede encontrar en la historia del arte ciertos detalles de las imágenes que modulan nuestra sensibilidad, sobrevivieron a lo largo de los siglos a través de las imágenes, aunque sea inconsciente para nosotros. Por eso él va a hacer una historia de los inconscientes de las imágenes, ¿no? Él dice que toda imagen tiene un inconsciente y que tenemos que escarbar para descubrirlo, ¿no? Muy rápidamente, por ejemplo, él dice que quiere hacer una biología de las imágenes y dice también que toda imagen porta un campo afectivo. Esto es un pathos formel, ¿no? Porta un campo afectivo, o sea, pasiones, afectos, que es bipolar. ¿Qué significa que es bipolar? Que es ambiguo. Bipolar en el sentido en que es, y acá me voy a Nietzsche un segundo, apolíneo y dionisíaco al mismo tiempo. Que este detalle de las imágenes o este campo afectivo de las imágenes portan la luz y la sombra al mismo tiempo. Un ejemplo que él encuentra es en el cuerpo representado por la tradición cristiana cuando representa a Magdalena y la tradición griega antigua cuando representa a la Ménade. ¿Saben quién es la Ménade? ¿Saben quiénes son las Ménades? Las Ménades son también conocidas como las ninfas. ¿Escucharon hablar alguna vez de las ninfas? Bueno, Barbour se fascina con las ninfas. ¿Saben que las ninfas son las deidades, de alguna manera, matronas de la danza? Las ninfas son las matronas de la danza. Las ninfas están siempre cortejando a Dionisios, el dios de la embriaguez y de la danza, ¿no? Entonces, las Ménades toman su nombre de una palabra griega antigua que es menaida y manía. Menaida y manía tienen la misma raíz, la misma palabra, que es la que entra en trance o entra en estado de locura, la que bailando entra en éxtasis, ¿no? Entonces, todas esas son las sensaciones que trae la imagen de la ninfa, la imagen de la Ménade, ¿no? Ahora, cuando vemos a Magdalena, Magdalena también está en un éxtasis de dolor, está en un éxtasis de un pathos padeciente de dolor, ¿no? Magdalena está sufriendo por Cristo que murió en la cruz y la Ménade está regocijándose en la danza, pero la torsión del cuerpo es la misma. Barbour dice que en el gesto hay una, digámoslo así, una información bipolar. Tanto el dolor como el éxtasis, el éxtasis doloroso como el éxtasis glorioso, ¿no? Está en el gesto del cuerpo torciéndose, ¿no? En este gesto. Están ahí las tres, yo y ellas dos, estamos en el mismo gesto, transmitiendo una cierta pasión, que puede ser una pasión dolorosa o una pasión extática de danza, ¿no? Bueno, algo de lo que veíamos recién con las esculturas era lo que yo les quería traer también como un gesto que sobrevive. Cuando aparecen los cuerpos de los varones en las esculturas, el gesto es el de lo abierto, es el de lo poderoso, es el de lo expuesto al mundo, ¿no? En toda su desnudez, de toda su genitalidad incluso. Cuando los escultores griegos por primera vez comienzan a esculpir mujeres desnudas, hasta acá no vimos mujeres desnudas, las mujeres no estaban totalmente desnudas. La primera escultura de una mujer desnuda que aparece es de Praxíteles en el 360 a.C. ¿Y cuál es el gesto
de ella acá? Cubrirse, ¿no? El pudor. Entonces, a mí lo que me interesa rescatar con estas imágenes, con esta secuencia de imágenes, es que ese modo que tenemos de sentir nuestros cuerpos, por ejemplo, solo por hablar del binarismo de género de nuestra cultura, varón-mujer, los modos que los varones cis tenemos de sentir nuestro cuerpo en el espacio público y los modos que las mujeres cis tienen de sentir su cuerpo en el espacio público, está configurado, está armado, construido, formulado en una historia milenaria de las imágenes. El gesto de ella es cubrirse. Cuando se suban al subte, piensen en esto. Cómo se sientan los chabones en el subte y cómo se sientan las mujeres en el subte. Que parece que con todo el discurso del feminismo, de la revolución feminista, de ni una menos, estamos derribando, pero son memorias milenarias, no es que las vamos a derribar de un día para el otro. Entonces, es un gesto muy corporal, ¿no? Yo les pregunté porque pensaba que se sentaban con las piernas abiertas porque le dolían las bolas. No, tenía eso, pero bueno, quizás se le aprietan las bolas y hasta que pregunté y no se dan cuenta. ¿Por qué se sientan con las piernas tan abiertas y las mujeres con las piernas tan cerradas? Ocupando el espacio de nosotros, ¿no? Ocupando porque el cuerpo del varón puede estar así, ¿no? Y el cuerpo de la mujer es modulado en esta sensibilidad. Entonces, bueno, hay una performatividad del cuerpo que realizan las imágenes. Hay un poder que las imágenes tienen sobre los cuerpos, en el sentido en que les van dando una forma, y podríamos decir una y solo una forma de estar en el mundo, ¿no? Solo por seguir, por puntear esta memoria, nos vamos 17 siglos adelante, y ¿dónde tiene la mano la Venus de Botticelli? ¿No? Acá estamos en el Renacimiento y sin embargo, ¿cómo es representado el cuerpo de la mujer acá? Con la mano en el pubis. Ese detalle, la mano en el pubis, así no o sea, Barbour no lo dice así, pero cuando yo empecé a ver imágenes y veo la mano en el pubis, digo, esto es un pato Formel. O sea, no es que Barbour investigó el pato Formel de la mano en el pubis, no. Esa es mi investigación. Pero él nos dio ese concepto, él investiga el pato Formel de la ninfa, que ahora les voy a mostrar un poquito más. Con su propio pelo. ¿Cómo? Con su propio pelo, que ahí es también paradigmático porque la cuestión acá es el pelo suelto. El pelo suelto pertenece a la ninfa, ¿no? Pero ella está agarrando su pelo y cubriéndose el cuerpo con su pelo, ¿no? Además, en la imagen anterior, ella se tapa el pubis, pero no las tetas. Ahora, cristianismo mediante, ella también se tapa las tetas. Obvio. Esto va increyendo. Lo que voy es que el pudor y la vergüenza no son sentimientos naturales. Tienen una génesis cultural, histórica en las imágenes. Si no, podemos volver a Lakshmi. Cuando veíamos a Lakshmi bailando en pelotas, en la tradición de la India, hay muchos cuerpos femeninos bailando, ni hablar de la tradición africana, ¿no? Entonces, no es que la mujer nace naturalmente sintiéndose así, con su cuerpo, ¿no? Esto, hay una memoria, hay una modulación de la memoria y de la sensibilidad. Y creo que por conectar delirios, la danza puede ser una práctica de romper esas memorias, de explorar otras memorias de estas imágenes que cargan nuestro cuerpo. Solo por seguir en la misma época de la Venus de Botticelli, tenemos el hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci. El gesto del cuerpo del varón es el mismo: brazos abiertos, piernas abiertas. Si me vengo a los años 50, nuestra Venus del siglo XX, ¿dónde tiene la mano Marilyn Monroe? No la vemos a la mano porque está cubierta por la pollera, pero la tiene en el pubis, ¿no? Bueno, no es un detalle menor cómo viaja esta memoria. La memoria viaja a través de las imágenes. Una cierta pedagogía de la sensibilidad viaja a través de las imágenes. Solo por contraponer un Adonis a esta Venus, por supuesto, Marlon Brando
que no puede más de bueno, ¿no? A mí tal vez una de las imágenes de Marlon Brando que más me gusta es estar por la ambigüedad, donde tiene el bretel roto y algo muy femenino en su gesto, ¿no? Donde se le cae, pero no es la imagen. De hecho, sabemos que Marlon Brando fue un personaje muy polémico, que hoy está muy cancelado, muy criticado, porque era violento y un abusador. Pero me interesa esta memoria, este pathos formel, que son esas fórmulas páticas, esas memorias que las imágenes portan. Me salteo a los contemporáneos, estos que ya son aburridos. Me voy mínimamente a un análisis de los brazos, ¿no? El pathos formel de los brazos. Ellas tienden a cerrarlos para cubrirse, mientras que ellos tienden a abrirlos y descubrirse. Ellas encierran erotismo, pudor y seducción. Bueno, no voy a poner a desarrollar todo esto conceptualmente porque se va a volver muy largo, pero hay algo así como un apolinio débil y un dionisíaco fuerte en el cuerpo de la mujer, ¿no? O sea, por eso también aparece lo peligroso, porque el cuerpo de la mujer para la cultura occidental patriarcal, misógina, el cuerpo de la mujer es peligroso. En cambio, en el cuerpo de ellos hay bravura, ¿no? Y hay un apolíneo fuerte, una dimensión apolínea de la fortaleza, de la luz, muy presente, pero hay un dionisíaco débil que es la vulnerabilidad. Un cuerpo que está desnudo, abierto así, también es tremendamente vulnerable, ¿no? Ese es un aspecto más soslayado del cuerpo masculino, pero que se deja sentir en esta bipolaridad del pathos formel, ¿no? Pudor, el pathos formel del pubis, de la mano en el pubis, encierra pudor y erotismo. La mano cubre, pero al mismo tiempo señala, hace que nuestra mirada vaya ahí, ¿no? Y algo que es todo un tema en la cultura occidental y que es si la vulva es una falta, tal como el psicoanálisis lo postuló teóricamente, o una invisibilización, porque sabemos que nuestras teorías psicoanalíticas, tanto en Freud como en Lacan, y de hecho la castración, o sea, la constitución del sujeto edípico se produce en el momento donde en la infancia tanto el varón como la niña se dan cuenta de que el varón tiene un pito y la niña no tiene, lo cual es terrible porque miren hasta qué punto se introyecta una perspectiva masculinista sobre el cuerpo. Porque hay otras culturas que absolutamente todo lo contrario, digamos, hay un valor sobre eso, hay una presencia sobre eso, digamos. A mí me parecía sumamente interesante lo que decís, porque eso también es la decisión de que eso suceda y siga sucediendo porque responde a determinadas cosas, ¿no? Porque esto señala determinadas cosas y bueno, lo que todos sabemos que es una lógica de poder. Cuando vos sabés que hay otras instancias culturales, de modos de hacer, modos de relacionarse y demás, también digo, traía hoy temprano el compañero que justamente pasa todo lo contrario. En cualquiera de sus imágenes, digo, de las que hay, de las que no se han robado, destruido, ¿no? Escondido, cualquiera de esas imágenes muestran esas vulvas, es como un lugar fundamental en el cuerpo, digo, ¿no? Como es increíble las representaciones. Otras representaciones, pero digo, no, a mí lo que digo, y yo agradezco, digamos, también que podamos compartir esta instancia, es nosotros que trabajamos sobre los cuerpos, poder entender que eso es un paradigma, que eso es un porqué de ser, que por qué el cuerpo tiene que determinar determinadas características y no por eso, digo, entender también que hay cuerpos que para determinadas prácticas, lugares y demás hay una línea de trabajo, pero que después el resto, digo, hay una pluralidad, hay unos modos que no tienen nada que ver con esas representaciones y que padecen la carga de ese poder, ¿no? Digo, totalmente. Nada, eso, los 17 siglos, ¿viste? Como, dale, una potencia, ¿no? Por eso hay que poder ir a mirar otras imágenes y a rescatar, o sea, a inventar y a releer las imágenes a contrapelo para hacer otras historias, ¿no? O sea, acá estamos viendo como la historia de una corporalidad. También otras historias eso. Retomar Retomar. existen, pero que no
Eso, que desiniciaron, no se difunde construirlas. Sí, hay que deconstruir esta para poder construir otras. O casi a mí me gusta decir, hace un tiempo que yo hace muchos años que doy talleres de filosofía. Un poco porque me crié en un taller porque mis papás eran carpinteros cuando yo era chico. Entonces, con los años entendí que continuaba el oficio familiar. Pero, de alguna manera, en los últimos años, a partir de una serie de lecturas y de imágenes y del Jardín de las Delicias del Bosco y del Jardín de los Senderos que se bifurcan de Borges y de Epicuro y su jardín, de toda la tradición epicúrea en la cultura occidental, entendí que me gustaba más pensar en jardines que en talleres. Entonces, la imagen del deconstruir es muy del taller, pero la imagen del cultivar y del dejar morir es muy del jardín. Quienes tenemos jardines sabemos que uno va acompañando la vida y la muerte y lo que crece, pero que uno no es que tira la planta para que crezca, se la banca, ¿viste? Que está ahí, que le va a llevar su tiempo crecer y que también va a morir. Y la pregunta sería eso, ¿cómo dejar morir ciertas imágenes que formatearon tanto los cuerpos para que puedan ir naciendo otras imágenes? Y tal vez la escultura en la Grecia antigua, la escultura y la danza no estaban separadas. Por eso lo que se esculpen muchas veces son ninfas. Todas esas que veíamos ahí son esculturas de ninfas, son cuerpos de ninfas, porque de alguna manera la escultura capta un momento del baile, ¿no? Bueno, si podemos bailar otras formas, no otras formas ya prefiguradas, sino otras formas que vayan naciendo de esta vibratividad de lo que estamos necesitando, porque es cierto también, como decían recién, que bueno, obviamente que si uno quiere ir a hacer danza clásica en la tradición del Colón, hay ciertos cuerpos que pueden y ciertos cuerpos que no. Pero la pregunta es, ¿qué pueden los nuestros? Que no es solo eso y que no es la exclusividad de la danza. Y para eso ir a buscar en las memorias, en mi caso, que soy historiador del arte, como escarbo en las memorias de las imágenes, ¿no? Por eso también a Barbour le fascinan las ninfas. Bueno, me salté toda esta parte de las vulvas porque creo que ya quedó claro, pero están las vulvas. Si uno tiene ganas de mirarlas, no es una falta la vulva, ¿no? Se las paso rápido. Miren esta es espectacular. Tipo, esculturas de las catedrales del medioevo, en donde los cuerpos están así, ¿no? Como son espectaculares. ¿Y estas? No, la Sheila Naix del siglo XI y XII, donde las minas están abriendo la vulva y además, en general, sonriendo. O sea, lo están pasando bien metiendo ahí, digamos. No es menor. Y sin embargo, piensen en el cuadro de Courbet que tenía... Ay, se me acordó. Ahí está. Courbet tenía esta imagen... Courbet pintó este cuadro. Lacan tenía esta imagen colgada en su consultorio tapada por una tela. Y el tipo dice estas palabras, ¿no? En sentido estricto, diremos pues que no existe ninguna simbolización del sexo de la mujer como tal. ¿No? En cualquier caso, la simbolización no es la misma, no tiene el mismo origen, ni la misma forma de acceso que la simbolización del sexo del hombre, que sí es importante, ¿no? Y esto es porque el imaginario solo provee una ausencia allí donde en otros casos hay un símbolo muy destacado. O sea, Lacan tenía esto colgado en su consultorio escondido, pero para él esto era una ausencia, ¿no? Hay que tener ganas de ver una ausencia en esto. Bueno, claro, porque ve con el peso de 25 siglos, ¿no? Después Lacan hizo otras cosas al final de su vida, en sus últimos seminarios, pero en principio está tremendamente atravesado por esta mirada misógina, patriarcal, ¿no? Que configura sensibilidades. Para él acá hay una falta. Barbour tenía esta obsesión con las ninfas. ¿Por qué? Porque la ninfa justamente era la imagen, se las muestro muy rápidamente, era la imagen de estas mujeres, digámoslo así, salvajes. Estas mujeres que estaban ligadas a los espacios, a lo que nuestra cultura llamaría entornos naturales. ¿Dónde viven las ninfas? En los arroyos, los ríos, los bosques, ¿no? Por acá, seguramente si afilamos la mirada, podríamos ver ninfas por acá.
Y de hecho, esto de tener esculturas en el medio de los bosques, mucho tiene que ver con convocar a las ninfas, ¿no? Claro, en otras culturas, como la cultura celta, la imagen más pregnante son las hadas. Las hadas son un tipo de deidad similar a lo que es la ninfa en la Grecia antigua, ¿no? Son esas deidades menores que forman parte de la naturaleza, que son en sí mismas las fuerzas de la naturaleza. Entonces, esto es lo que más le interesa a Nietzsche cuando piensa el arte. Nietzsche dice que el arte, que las prácticas artísticas son formas de convocar a las fuerzas de la naturaleza. Mucho más similar a cómo Abraham, ese autor que citaba Fede hace un rato, piensa la relación que tienen los pueblos originarios con sus propias formas de fabricar imagen y danza, ¿no? Que es que cuando danzan para llamar a la lluvia, o para, como decíamos hoy a la mañana, hacer una cruz de sal, para conjurar la lluvia, son todos modos de entrar en relación con las fuerzas de la naturaleza. Cuando fabrican una escultura o pintan una imagen, es para convocar un cierto tipo de fuerzas de la naturaleza. Bueno, nuestra cultura perdió esa memoria, ¿no? Pero tanto Nietzsche como Barbour vuelven a esta concepción de la imagen, que cuando uno esculpe o pinta imágenes, lo que está haciendo es convocar fuerzas de la naturaleza, o sea, dejarlas pasar. Cuando hacemos arte, lo que estamos haciendo es dejar pasar ciertas fuerzas de la naturaleza. Y la ninfa, por excelencia, es esta imagen bipolar de las fuerzas de la naturaleza, que son gráciles, pudorosas. Si ustedes van al Museo de Bellas Artes, se pueden encontrar con la ninfa sorprendida de Monet, ¿no? En Bellas Artes está la famosa pintura impresionista de Monet, que es la ninfa sorprendida, donde la vemos a ella mirando al espectador desnuda, otra vez en este gesto de darse vuelta, ¿no? Cubriéndose así. ¿Por qué? Porque se ve sorprendida, porque algún pelotudo se fue a mirarla mientras ella estaba desnuda bañándose. Todo el tema de las ninfas sorprendidas o de las ninfas raptadas y violadas. Todo un tema de la historia del arte, ¿no? Miles de ninfas raptadas y violadas. Lo que en general nunca nos cuentan es que la ninfa es una fuerza de la naturaleza bifronte. Es grácil, es bella. Acá están las tres bailando, estas matronas de la danza, ¿no? Simbolizan las fuerzas de la naturaleza, pero si las molestás, el primer gesto es sorprenderse. El segundo gesto de la ninfa es darse vuelta y destruir todo. La ninfa se come vivo a quien osa mirarla. Es caníbal la ninfa. Ese aspecto de la ninfa, muchos no lo conocemos, salvo en otras variaciones del mito de la ninfa, que es las tres sirenas, siempre van de a tres primero, sororidad. Nunca hay una ninfa sola. Solo a los modernos se les ocurrió pintar una ninfa sorprendida, una. No, las ninfas van siempre en grupo, sororidad. Segundo, van como séquito de ciertos dioses, dos. O Diana cazadora, o sea, las diosas, la diosa del bosque, que es Artemis. Diana es Artemis, o sea, la diosa que vive en los bosques, que está ligada a las fuerzas de la naturaleza, o Dionisios, las fuerzas de la destrucción en Dionisios. ¿No? Es el dios de la destrucción, de la embriaguez, de la pérdida de la memoria, del trance, del olvido. Por eso a Nietzsche le fascinaba Dionisios. Nietzsche se pensaba a sí mismo como un dionisíaco, ¿no? Zaratustra es el sacerdote de Dionisios, es el profeta de Dionisios. Entonces, las ninfas acompañan a Artemis, Diana, y a Dionisios, Baco. Estos dos dioses que son de la transformación y del movimiento, los dioses del movimiento. Los demás son inmutables. Zeus es un dios inmortal, es un eterno. Pero Dionisios es el dios que muere y renace. Por eso nuestra última encarnación mítica de Dionisios en la cultura judeocristiana occidental es Jesucristo. No hay que meterse a la cristiandad. Jesucristo es Dionisios, es el que muere y renace, el que su cuerpo es despedazado, comido, ¿no? Y vuelve a nacer. Es la vida volviendo a reinventarse todo el tiempo. Y la última cena, la cena. La última cena también, hay que pensar en una cena caníbal.
¿no? Es el desmembramiento y la comida después, pero chiques, si fueron monaguillos como yo, Claro, lo que me parece muy interesante es que también es eso. Muchos entendemos porque atravesamos esos lugares religiosos. Hoy nos pasa muchas veces cuando accedemos a estudiantes o chicas que no tienen esas trayectorias. Y ahí chocamos también, como decimos, ¿cómo creemos que esta es la única trayectoria posible de mirar sobre la construcción del mundo, ¿no? Digo, es súper fuerte eso, y que ninguna de las formaciones, ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en los profesorados, ni en la universidad, salvo excepciones, aparece esa línea, ¿no? Digo, y aparecen esas otras cosmovisiones. Es como, es muy fuerte eso. Es decir, porque yo te escucho y digo, claro, es esto, es lo que también la construcción católica, también hay una construcción judeo-cristiana. Ahora, montones más. Hola, ¿qué tal? No, digo, me vuelvo así a sorprenderme, me lo digo a mí misma también, porque nosotros, cuando vos hablas de la línea del patriarcado y demás, cómo nos repetimos sobre las propias miradas, aunque tengamos posicionamientos, digamos, en las líneas feministas y demás, miradas del cuerpo y demás, pero tenemos otras prácticas que reivindican esta misma construcción, ¿no? Digo, inclusive cuando miramos la naturaleza, ¿no? Sí. También repetimos esa mirada, digamos. Claro, además no se puede no mirar desde un punto de vista, pero se puede moverse uno desde el punto de vista. O detallar que no son las únicas. Que no son las únicas, exacto. No hay destinos únicos prefijados. Hay una pregunta de Francis que está final. ¿Cómo? Perdón, si no te dejamos preguntar. Sí, cierro con esto porque la ninfa me parece fascinante, me podría quedar 1000 horas hablando de las ninfas, básicamente porque son estas que portan la fuerza de la destrucción, la ninfa, ¿no? La que descompone. Y por eso la ninfa, que es la fuerza de la naturaleza, la que da la vida, la que porta vida, pero que también la destruye, es considerada peligrosa. Las ninfas básicamente tenían sacerdotisas, o las sacerdotisas en la antigüedad encarnaban las fuerzas de las ninfas. Esas eran las ménades y esas eran las bacantes. Las bacantes eran las sacerdotisas de Baco, o sea, las orgiásticas, las que celebraban, las que se embriagaban, las que danzaban hasta entrar en trance y las que portaban la memoria de la vida y de la muerte en perpetua transformación. ¿Cómo van a sobrevivir las bacantes en el imaginario de la cultura griega, en el imaginario de la cultura occidental? Bueno, acá lo tenemos a Dionisio, divino, por supuesto. Me voy a saltar todas estas partes, me voy a saltar a Pan, me voy a saltar todas las pijas hermosas que hay acá. Dionisio es el toro, Dionisio es el dios toro, el diablo del tarot. Acá lo tenemos a Dionisio. ¿Cómo sobrevive la imagen de Dionisio en la cultura judeocristiana? Como la imagen del demonio, ¿no? ¿Es Baphomet o es Baco? Es la imagen del demonio, pero ese era Dionisio, el dios cabro, el que traía la vida, ¿no? Justamente, el del pene niesto. Ese va a ser visto como demoníaco por la tradición cristiana. ¿Y quiénes van a ser las ninfas en la tradición cristiana? Básicamente, me salteo a Demeter y Perséfone y todo eso, las brujas. Las brujas son las ninfas del medioevo, ¿no? O sea, son el modo que tiene la ninfa de sobrevivir. Y por eso es muy asombroso cómo este tipo que es Botticelli, que es un cristiano fanático, un católico fanático, que es capaz de destruir sus propios cuadros porque considera que sus cuadros son heréticos. Algunos se salvan, como el nacimiento de la Venus se salva, y la primavera de Botticelli se salva porque se lo habían encargado los Medici, y los Medici los tienen lo que ahora son la Galería de los Uffizi, la Florencia. Pero hablando de libretas, un poco más modernas, pero básicamente en las pinturas de Botticelli sobreviven las ninfas porque él las pinta como una tradición de la Grecia antigua, y en ese mismo momento se están prendiendo fuego a las brujas. O sea, el tipo es un fanático católico, pero pinta ninfas en su pintura. O sea, en su pintura, por decirlo en un lenguaje barbouriano, en la pintura de Botticelli, que me gustaría volver atrás para ver si la encontramos, en la pintura de Botticelli sobrevive
la memoria de las ninfas en una época en donde las ninfas están siendo prendidas fuego. Entonces, las imágenes no solo ejercen poderes sobre nuestros cuerpos, guardan memorias de potencia. El tipo pintó acá 3 minas salvajes con el pelo suelto y semidesnudas bailando en el bosque. Algo que por la misma razón quemaban a las mujeres que hacían eso en toda Europa, ¿no? Y él no sabe lo que está pintando. Eso es el inconsciente de la imagen. Botticelli no es consciente de lo que está pintando. Sin embargo, a través del propio Botticelli sobrevive la potencia indómita de las ninfas, ¿no? Y me parece muy hermoso poder ir a rescatar en las imágenes estas memorias que son como potencias y no solo poderes ejercidos sobre nuestros cuerpos, ¿no? Como hay justamente una memoria vital, de la vitalidad en las imágenes que hay que escarbar, y me callo porque ya no fui a cagar todo el tiempo. Muchas gracias. Preguntarles algo en relación a los procesos biológicos y los procesos culturales, ¿no? Que podemos hablar en esta mesa, proceso biológico, proceso cultural. ¿No? Como que todas estas imágenes y todo lo que vos nos vas mostrando, relatando, ¿no? Digo, la fuerza sensorial, sexual, digo, la fuerza biológica que nos constituye, y ahí te pregunto también a vos, Fede, ¿no? Esta idea de como esto de somos una máquina de fabricar y comer y territorio, y ¿no? Como encontrar eso primario, que es esa fuerza que hace que todos estos procesos culturales acontezcan y tomen diferentes formas en relación a constituir ciertos poderes también, ¿no? Me parece que ahí todo esto tiene que ver con formular cierto lugar de constituir organizaciones, sistemas y poderes, ¿no? Pero que finalmente, profundamente, tienen una raíz biológica. Y te pregunto. A ver. ¿No? Digo, en esta fuerza, digo que hay algo de los que ejerce, esa fuerza que ejerce, que es sensual finalmente, sexual, ¿no? Esto de preguntarse ¿qué es lo que hace que hagamos estas artes, ¿no? Total. Como yo le preguntaba, bueno, hay pájaros que hacen instalaciones artísticas para traer a su ¿no? canto, ¿no? Como el sentido artístico de los animales en el libro, pero que finalmente me pregunto si es nada más que eso, que somos seres biológicos que queremos coger, comer, reproducirnos. Yo creo que sí y que no. Pregunta. Pero esto es como, digamos, yo creo que sí, en el sentido de que eso nos constituye, es parte de nuestra subjetividad, el querer comer, coger, dormir, digamos, hay algo de nuestra subjetividad que está constituida a partir de eso. Pero también está constituida a partir de esto, digamos, nuestra subjetividad nos permite pensarnos no solamente desde lo instintivo, sino también desde una matriz cultural, y que nos permite repensarnos. Y un poco creo que a veces, ¿no? Digamos, cuando pensamos en arte vinculado con los animales, ¿no? Digamos, como, en realidad lo que estamos haciendo es atribuyendo una cualidad que en principio es como el ser humano, algo que hacen los animales por instinto. No creo que esa es la diferencia. Nosotros lo hacemos por instinto, pero lo resignificamos culturalmente. Y ahí es donde se establece como una relación dialéctica entre estos dos planos, ¿no? que tenemos, me parece, ¿no? Como eso, no sé, comer, puede ser comer, pero también puede ser un ritual que implica vincularse, que implica repensarse en una mesa, no sé, digamos, como que a partir de ahí es donde ese acto que es instintivo cobra otra dimensión, ¿no? Digamos, por eso creo que somos eso y lo otro a la vez. Sí, y además es como, creo que no es solo, bueno, esto que venimos hablando, ¿no? Pero resignificar, sino sensibilizar. A mí como que me flasha un montón que a veces
entramos a los museos y nos quedamos 1000 horas viendo, ponerle cosas, a veces cosas que decís, ¿qué es esto? Y no tenemos esa misma práctica de decir esto, ¿no? De hacer pausa, no sé qué, también habían hablado al principio, como con la naturaleza, ¿no? Como me voy a parar a mirar este árbol en medio de esta calle random, o no, como los gestos del cuerpo, ¿no? Como que en el museo nuestros gestos son así, ¿no? Pero con la naturaleza no, como entonces sí. Ay, sí, miramos el tsunami como. Entonces es como que bueno, sí, hacemos arte porque bueno, resignificamos todo eso, pero que como que yo me vengo preguntando, es lo mismo, como no es una práctica artística, es una práctica instintiva, es una práctica sensible, bla, y ahí como que me trago igual, ¿no? Como es arte, no, etc. Sí, yo pienso que hay algo de esta fuerza, ¿no? Como esta fuerza que decías al comienzo, ¿no? De algo que se va traspasando y esa idea del canal, ¿no? Y esa fuerza que uno vuelve a escuchar, algo de, bueno, para mí es esta idea de volver a escuchar las fuerzas naturales, las fuerzas para poder construir con esa fuerza, ¿no? No construir ni constituir algo que tiene que ver como solamente con construir algo que es vendible, como demostrable nada más, que no tiene profundamente una raíz vital, ¿no? Cómo volvemos a escuchar y entrar en contacto con esas fuerzas vitales que hacen que algo se construya, ¿no? Que después constituya un cuadro, una danza, ¿no? Pero con esta idea de poder encontrar esa fuerza y ese canal y esa comunicación y ese diálogo para que algo se estructure, se genere. Sí. ¿No? Pensaba, volvía al texto que trajo Fede de Abraham, creo que es el del libro del Reino Animal, ya sabes. De Reino Animal. Es un texto así, sensible. Pensaba esto, conectándolo con lo que decía Silvia, que en un punto lo traigo desde los mitos, que ustedes tradujeron lo que quieran. Nosotros pensamos que los mitos son algo del orden de la cultura y el psiquismo, ¿no? De lo psíquico colectivo, de lo psíquico individual, de lo psíquico colectivo, como habla también la tradición más junguiana de los arquetipos. A mí lo que me interesa cuando rescato los mitos es que son formas que tienen las fuerzas de la naturaleza de expresarse. Los mitos no son una invención humana en un sentido aislado, sino que sí, en un punto podemos decir, son una invención humana, dialogando con otros modos de expresión. Cuando los griegos piensan en las ninfas como fuerzas de la naturaleza que son pudorosas pero destruyen, están pensando en las fuerzas de la naturaleza, pero están pensando con las fuerzas de la naturaleza. Entonces, la imagen de la ninfa no es solo exclusivamente una invención humana, salvo que la miremos desde la epistemología colonial moderna, en donde los humanos inventamos la cultura. Otra cosa, como pasa con muchos otros pueblos originarios, es pensar que las imágenes, los mitos, los rituales son un modo de estar en conversación con las fuerzas de la naturaleza que tienen algo para decir, que no lo dicen como lo decimos los humanos, pero que nuestro trabajo es escucharlos, darle paso, entrar en estado de resonancia. Y eso me parece como también fascinante de pensar los mitos, como de corrernos la idea que sería solo una invención humana. No, el mito está captando una fuerza de la naturaleza en la que vos estás en relación, con la que vos estás en relación y en la que estás inmerso, y por eso los mitos son también constitutivos de lo que somos, ¿no? Y tiene que ver también con nuestros paisajes, con los relatos que recibimos. Sí, un poco me resuena mucho esto del pensamiento, digamos, como esta idea, como fíjense como un poco en nuestro lenguaje sigue resonando la naturaleza. Sí, está allá,
Y esto es naturaleza, digamos, en el sentido de que si nos pensamos como parte de esa naturaleza, todo lo que tenga que ver con lo cultural también es naturaleza, ¿no? Digamos, y un poco es este paradigma o esta idea que se viene replicando en imágenes, en arte, en un montón de cosas, donde la naturaleza está allá. Y como que hay que trasladarse para ir a algo natural, me tengo que mover de acá y voy a la naturaleza, ¿no? Digamos, como el lenguaje que lleva la naturaleza, ¿no? Digamos, pero bueno, quizás hay cosas de la naturaleza que nos gusten más que otras, bueno, eso es válido, lo que pasa es más lindo estar ahí afuera que acá. Pensaba, bueno, la palabra es lineal, no es fractal. No, digo, no, como la palabra es lineal y nos deja ahí un poco, a veces cuando vos estás en una propuesta de movimiento o en una acción o en una consigna, nuestra palabra es casi limitante en un momento, porque le estás dando un orden, vos al momento de consignar, que no es el que habita en tu cuerpo. Y hay que hacer una traducción ahí, digo, o por lo menos decirlo, expresarlo de alguna manera, ¿no? Pero digamos algo que es lineal y que nuestro cuerpo no es lineal. Está sucediendo inmediatamente 4 millones de cosas. Y vos en el momento de accionar sobre un movimiento, digo, no lo estoy cuestionando, digo, es nuestra manera de hacer, es nuestra práctica, no sé si habrá otra posible, porque es la palabra la que tenemos. Es algo que empezamos a considerar con otras cosas en un momento, pero digo, es así, digo, ¿no? Es lineal, no es fractal. No tiene ángulos posibles para poder describir. Bueno, yo no discrepo. La palabra poética. Yo creo que la palabra en realidad es lineal en tanto uno le asigne un significado, ¿no? Digamos, pero la palabra por sí misma también tiene múltiples posibilidades, ¿no? Digamos, y múltiples percepciones. De una misma palabra puedes generar diferentes imágenes, asociaciones, sensaciones, y ahí es donde se constituye la fractalidad. Cuando un poco lo que decía ella al principio, donde que quizás es correrse un poquito, sí, y eso cambia la percepción un montón, me lleva a pensar esta idea de la tenseridad, ¿no? Digamos, como desde el movimiento, pensar un cuerpo tensérico es correrse un poquito de lo que uno hace cotidianamente. Sí, darle volumen. Es darle volumen. Y es hacer consciente el volumen, porque uno necesita en su cuerpo que tiene un volumen. Entonces, hacer consciente ese volumen y trabajarlo desde esa conciencia. Y es correrse cuánto, ¿no? Se corre en eso. Fue poco, pero sí, a nivel perceptivo es un cambio completamente diferente que permite explorar posibilidades que eran como, mirá. Y de jerarquizar las fuerzas, ¿no? Claro. Repartir las fuerzas para que funcione de manera global, colectiva. Y pensaba también en lo que vos decías, lo que ella nombraba de nuestro comportamiento, nuestra danza de ver, al ver en un museo, y después salgo a la calle y no veo nada. Ese tránsito, ¿no? De cuando bailo el mirar con la alegría de estar descubriendo la voluntad de la sorpresa, es decir, me dijeron que esto era para admirar, me dijeron que esto era para ser admirado, y esto no me lo dijeron. No me dijeron que esto, o sea, no me lo dijeron con el mismo énfasis, que también era para ser admirado. Ahora, algo ahí, ¿no? Y de cómo, si algo, el sentido que tiene nuestra práctica, o por lo menos yo me lo llevo así, es facilitar ese puente donde tengo un cierto comportamiento que me devuelve alegría y vitalidad y me devuelve el valor de lo que descubro, ¿no? De lo que sé porque descubro ese comportamiento, facilitar un puente al cotidiano, una mirada que abra. Entonces, bueno, pensaba eso muy vinculado a lo que vos decís de la presión histórica sobre los hábitos de cómo miro, qué tiene valor y de vuelta, ¿no? El sesgo con el que dialogar.
Yo voy a tener una ¿Cómo con el movimiento? del tiempo. Lo vamos a dejar con una segunda. Está para todo buenísimo, yo voy a la práctica, pero bueno, ¿no? El tiempo lo acompaña y el tiempo, nada, dice algo que es otro día. Y a lo que están hablando, y yo sé a ciertos lugares que se refieren, me preguntaría ¿qué me mueve? ¿Con quiénes me mueven? ¿No? Como salir de voy a moverme, ¿no? Voy a hacer algo. Y esa relación de ¿qué me mueve? ¿No? Me parece que hay algo que suelta en esa super responsabilidad del yo, ¿no? Yo voy a moverme, yo voy a hacer y pensar qué o quiénes me mueven, poder soltar algo y generar quizás un sentido de mucho más vértigo, ¿no? Lo dejaría resonando para las prácticas, ¿no? Realmente, ¿qué me mueve? ¿Qué entra en funcionamiento con mi cuerpo? ¿No? ¿Qué voy a mover yo? ¿No? ¿Qué es posible? Sino también ver esa otra ruta de ese otro tipo de conversación, ¿no? Digo, ellos, todo lo que dicen, no lo dicen encerrado, lo dicen tratando, ¿no? Como entrando en comunicación con nosotros, en este acontecimiento de escucha, ¿no? Como de esto que es global, esto que como era jerárquico, pero inclusivo, eso es interesante lo que maravilloso, ¿no? Jerárquico, porque hay, bueno, un recorrido, unos caminos, pero hay algo de esta inclusión en este lugar de apertura a la pregunta, y me parece que este encuentro tiene que ver con esto, posibilidad de abrir puertas y generar preguntas para poder entrar en contacto, ¿no? Entrar en contacto desde otros lugares, no están, ¿no? Como no estancos como la biología, la ciencia, el pensar, el cuerpo, ¿no? Bien, además porque el lenguaje es, digo, todo el problema de la forma atravesó todo, ¿no? Desde las formas, pero me parece que a mí eso era también lo que me apasionaba, lo que exponía Fede, que estaba exponiendo las formas como efectos de procesos de formación, no es lo mismo que la forma pensada como estanca, fija, y Barbour hace lo mismo. O sea, lo que está buscando es cierta forma que tiene la imagen de la ninfa, pero que en realidad es un congelamiento en un momento de un proceso que fue encontrando su hélice, ¿no? Porque las ninfas están bailando ahí en una hélice, ¿no? Suben y bajan y envuelven, por eso embriagan, ¿no? Entonces uno podría como estar todo el tiempo conectando esos lenguajes y esas imágenes entre la naturaleza y la cultura. Podríamos decir que los mitos son la emergencia también de estas informaciones que va trayendo la naturaleza en sus formas primarias, primigenias que están en movimiento. No son otra cosa aparte, ¿no? Y eso es como hermoso de esa danza, realmente de saberes que se decir. Yo como que me quedo pensando en esto que recién dijiste, bueno, esto es naturaleza, ¿no? Y como conectado, trato de conectar, soy medio así, pero con esto que hablas de, bueno, claro, el proceso de formación que concluye en esta forma, y digo, sí, ¿no? Como lo que hicimos de nuestra naturaleza, tipo, estamos con todos estos focos, un espanto, las ventanas cerradas, tipo, algo natural, pero no lo estamos aprovechando, estamos sentadas como estamos sentando y como estamos sentadas, y esto mismo que decís vos, Ceci, de las cosas que seguimos haciendo, a pesar de que estamos acá pensando sobre eso, y aún así decimos eso, y aún así decimos, ah, mirá qué culo que tiene este, mirá qué cuerpo que tiene este, y seguimos reproduciendo esa narrativa del deseo de esos cuerpos, y con esos chistes que están ahí, que lo seguimos diciendo, me parece re fuerte, como, o sea, como corporalmente también, como corporalmente, ¿qué es la naturaleza, no? Porque decimos, hemos naturalizado esta forma de sentarnos, de mirar, de paso, tipo, ni todos tenemos palabras, ni todos tenemos ojos, ni todos tenemos posibilidad de sentarnos acá, y entonces como también la pregunta que dijiste vos, como preguntarnos, y preguntarnos también como bueno, ¿no? Como con qué machea el cuerpo, ¿no? Como que, no
sé, o sea, esto es como una lectura de que leí de bla, pero no sé, no se decía como que incrementa tus potencias, ¿no? Como, no todo incrementa tus potencias, y no sé si es una forma de sentarnos y incrementar nuestras potencias. Yo me puse para el otro encuentro a hacer una caminata, sí, lo creí, y le dije eso, quiero hacer una caminata de poder dialogar. Claro, como si el diálogo no fuera posible. Espacializar, digo, hay algo de espacializar el conocimiento y quisiera que suceda eso en la educación, poder espacializar el conocimiento, ¿no? De entrar en territorios más se llama la docencia en lo mismo. Y bueno, también hay algo de ir cambiando amablemente, digo, porque si uno se pelea, digo, él dice que todo es un proceso finalmente, ¿no? Es esa idea del proceso histórico, social, cultural, y estos cambios, porque si no son como medio pendulares, ¿no? Estos cambios tienen que ver con estas nuevas propuestas de un lugar amoroso y amable, sin como, ¿no? Es como la imagen de la mutación. Claro. A diferencia de la imagen más moderna de la revolución, la imagen de la mutación o de la metamorfosis, que efectivamente nos resulta más orgánica, la procesual, ¿no? El proceso, no de quiebre. Es que es tiempo. Sí. Es que es otra lógica de tiempo y esfuerzo. Puedes agarrar y convertir esto, es decir, tengo que invertir energía, tipo esto. ¿Cómo es tu nombre? Lourdes, como dice Lourdes, ¿no? Tengo la cabeza, como estoy invirtiendo energía, bien. Y eso requiere, ¿no? Decir, ok. Sí, pero una energía para ir a aumentar las posibilidades o una energía que además necesita eliminar una. Entonces, mejor esa no la. ¿Para qué la vamos a eliminar? Traemos una que te saca por ahí, acá mira la silla, no vuelve a venir bien. Sí. Ahora con otra conciencia de cómo la use, digamos, cuando. Sí, yo creo que el principio es de romantizar la naturaleza. Hay algo de la idea de que la naturaleza es bella. Lo mismo para la ciertas partes, lo mismo sectorización de ciertas partes son bellas. Lo mismo para el arte, digo, hay como ese romanticismo, tenemos que hacer una obra, sabemos, ¿no? Tenemos que hacer la tesis, tenemos que hacer una obra, el arte, y es un zapato que te apunta a la cabeza. Decís, che, a ver si salgo de ese lugar y genero un proceso de preguntas, de saberes, en un sentido de proceso de camino, ¿no? De encuentro, de muerte, de volver a nacer y salir de ese lugar del arte que tiene el arte, ¿no? De romantizar eso, como que son seres además como más, no se va a venir un Dios que va a decir a las musas, ¿no? Lo que romantizar nos cagó todo. Sí. O sea, nos cagó todo. La naturaleza, el arte, la pareja, la familia, el cuerpo, la raya del cuerpo, todo está excesivamente romantizado. Cuando decimos romantizado estamos diciendo puesto como en una fuera ideal y además estático, ¿no? Si uno alcanzara eso, o sea, no llegamos a ninguna parte, como meta, como un lugar al cual llegar y no lo que nos estuviera pasando. Algo también de ¿cuál era tu nombre? Ajá, el tuyo. Andrea, de lo que traía Andrea, de en qué momento empezó y terminó el trabajo, o incluso la danza, por ahí podemos dejar el trabajo porque sea la danza, ¿no? Como seguir bailando, en qué momento empezó y terminó, y sí, obvio que si uno quiere concursar, presentarse a una beca, qué sé yo, presentar el proyecto, decir esto empieza acá, dura tanto, termina acá, pero que eso sea una estrategia, pero que no nos haga perder de vista todo ese otro mundo de sensibilidades, en donde por ahí estábamos bailando mientras caminábamos, o estábamos no mirando solo adentro del museo lo que era digno de mirar, sino que estábamos por la calle distraídamente mirando y algo nos asombró, nos movió. Emilio, ¿no? Yo decía Emilio, Pablo, te digo Emilio se dedica al trabajo de huerta, ¿verdad? Y se me viene esta idea de, ¿no?, de ejecutar la tarea de huerta, ¿no? De todo ese proceso muy práctico y no muy de proceso. Él lo sabe, si quiere nos cuenta. Sí, es entrar por ahí en tiempos naturales, en ritmos naturales, en procesos
por ahí estuvieron nombrando, y para mí es algo interesante trabajar en las prácticas de movimiento, ir al encuentro, ¿no? Y al vínculo con esa naturaleza, bueno, entre varias cosas, pero digamos, también trayendo desde la astrología un concepto que se llama inteligencia vincular o inteligencia terrestre, como percibirnos como una especie más, como parte del planeta. Y hay una imagen que a mí siempre me gusta traer desde ahí, que es, por ejemplo, no es el hombre llegando a Marte, sino que es la Tierra desenvolviéndose o llegando a Marte. Es como entendernos como un gran entramado, y como parte de ese entramado tenemos una inteligencia, que por ahí la semilla tiene esa inteligencia de saber cuándo están dadas las características necesarias para brotar. Entonces hay algo de esa inteligencia que está en nosotros como seres terrestres, como que es ir al encuentro de esa inteligencia tal vez planetaria, sumada a la inteligencia humana, quizás de todo esto que estaban charlando recién, no el debate entre si es una cosa o la otra, pero que tenemos la posibilidad de los dos como especie. Entonces, bueno, yo entre mi trabajo en la huerta y las artes del movimiento voy en esa búsqueda, ¿no? de profundizar, de sensibilizar ese contacto con la naturaleza y poder, voy a decir entender, comprender, pero no, es más bien sentir, percibir otras fuerzas, otras energías, otras formas de ver qué energía hay disponible. Y por ello yo el año pasado trabajé con el GEA de la UNA, y lo que le decía a las chicas en el proceso creativo, y lo que yo me estoy planteando como proceso creativo, es cuáles son las energías disponibles, los materiales, la materia, lo que fuere, qué energías hay disponibles para trabajar, cómo esa energía resuena en cada una, y entonces empieza a importar cada vez menos la forma, por ahí para mí, para el proceso creativo. Y charlábamos hoy temprano la importancia de las prácticas, o en mi caso como que siento que mi foco está mucho más puesto en las prácticas hoy en día que en llegar a un hecho creativo, a un proceso creativo, a una obra fija, sino que la energía disponible, la energía natural humana, planetaria, es móvil, está en constante movimiento. Entonces es totalmente arbitrario y depende de la subjetividad de estilos, estéticas y demás, lo que nosotros queramos recortar de eso que ya está pasando. No, de eso que ya está pasando. De eso que ya está pasando y con toda esta historia, ¿no?, que nos antecede. Claro. Yo también defiendo el lugar, porque a veces en estas prácticas, ¿no?, activas, que no hay que llevar a esa conformación. Yo algo de ahí que defiendo, de llegar a cierta conformación, pero no que sea fija, sino que sigue vital en la contemplación activa de aquel que conforma el hecho artístico, ¿no? Y que yo le doy mucho valor a la contemplación del público, que es totalmente activo, no hacer, ¿no? Pues si no tenemos que hacer, ahora desde esta idea de que es activo, todos tenemos que ser activos y productivos todo el tiempo, y esta posibilidad de yo necesito no hacer, contemplar, esperar, absorber, ¿no?, como uno de los actores importantes para el movimiento, ¿no? Yo necesito observar sin absolutamente hacer nada más que estar contemplando, abriendo, dejando que suceda, y eso es un acontecimiento también muy importante, ¿no? En el pensamiento chino Sí. hay una expresión muy hermosa, que es eso que vos estás diciendo tan bellamente, que es el Wu Wei. Sí. El Wu Wei es una expresión del taoísmo que significa no hacer, haciendo. Es decir, como toda traducción es fallida, es no hacer para dejar que el proceso haga. Claro. ¿No? Es un haciendo sin hacer. Es necesario ese no hacer para que pase lo que tiene que pasar, digamos.
Y es un poco, ellos dicen que Wu Wei es como el principio mismo del Tao. Y el Tao es lo que nosotros diríamos naturaleza. Hermoso libro para leer. Pero, claro, naturaleza en el sentido que dice Fede. O sea, no hay nada fuera del Tao. No es que yo estoy afuera del Tao y entonces el Tao está ahí y me voy a entrar al Tao un rato y voy a salir del Tao con las pilas recargadas. Tipo como, me voy al bosque un rato a recargar las pilas. No, el Tao es todo el proceso de todo lo existente en el cosmos, ¿no? Eso es el Tao, eso no es porque no hay posibilidad de decir el Tao, dicen los chinos. Pero Wu Wei es un principio, es que el Tao no hace y sin embargo todo se está haciendo, ¿no? Y es esta lectura, o sea, la primavera, ¿no? No hay nadie que esté haciendo brotar las cosas y sin embargo nada deja de brotar. Y las imágenes míticas que aparecen ahí, que son Venus, Mercurio, las ninfas, Flora, ¿no? Son nada más que formas momentáneas, conformaciones momentáneas de esas fuerzas de la naturaleza que están bailando, ¿no? Y que están en ese proceso de no hacer haciendo, ¿no? Y en relación a lo que dice Emilio, como esta asociación, ¿no? El trabajo de huerta, el trabajo de generar, ¿no? Estar en función, mi movimiento, mi cuerpo está en función a un proceso, digo, eso me parece sumamente interesante, ¿no? Genera toda esa idea de proceso de intercambio y de, ¿no? Y de que las semillas saben. Sí, claro, Ya de mí. Es muy claro cuando No dejas de acompañar el proceso que claro. intervenir demasiado. eso lo que decir, es muy claro cuando tenés una planta y a veces pasa como, che, no va, no camina. Pero acá el calendario dice que esta etapa del mes tiene que abrir. Claro, y le pongo más agua y le agrego y espérate que me está ahogando, por el abandono y al paso del tiempo hay una tormenta ahí que nació. Y te habías olvidado de ella prácticamente y vivía de diferencia. Los cactus son así. Sí. Los cactus no quieren que le prestes atención. Porque no tiene intervención, porque yo sé intervenir, dejar interrumpir, entonces como, bueno, qué cosas están interrumpiendo cierta cosa está sucediendo, ¿cómo haces eso? O qué estamos silenciando. Antes pasó muy claro con ustedes cuando quisiste mostrar el ecosistema de lo sonoro, que ibas a empezar a hablar, no tiene sentido que yo me ponga a hablar encima de lo que quiero hacer es escuchar. Silencio algo para escuchar lo otro, entonces como es más cercano, como decía, más acá. A mí me encantó algo que me quedó así, la idea del jardín y taller. Trabajamos en los jardines de infantes, tenemos el jardín de infantes y después se termina, ¿no? Después vamos a los talleres. A hacer la transición. Sí, trabajo en la transición. Cómo son los jardines y primer grado. Es el tema, se deja jugar. Bueno, hay la que crisis más grande para aprender a hacer de la educación y el fracaso más fuerte es el primer grado, porque se pasó el jardín de la época de la exploración, de que la exploración, los baños, los jardines, todo lo que son, todo, casi mirando. Dionisía, por ejemplo. Sobre todo, ¿no? Y en primer grado, ahí está la gran crisis de estar 8 horas sentados, porque no lo entienden. Y es fuerte esta idea entre el jardín y la idea, porque después damos talleres. ¿Sí? Tratamos en jardines y talleres, entonces dije, el jardín hay toda una situación que sucede y que es permitida y que ¿no? se juega, se aprende jugando, explorando, inventando, charlando, viendo, ¿verdad? Y después acompañar a hacer, ¿no? Como en el taller uno se vuelve productor, en el mundo del arte uno se vuelve creador, ¿no? Nada más aplastante que perder como igual en el reconocimiento de yo necesito los espacios de contemplación activa porque si no, no funciono, digamos. Yo necesito estar en no saber, estar haciendo el no saber, de darle lugar para como... Esta es una herramienta de trabajo, pero no en el sentido productivo, sino esta es una herramienta
No, lo voy a decir de otro modo. Hay una fuente de alegría ahí. Hay una fuente de alegría ahí que, o sea, si lo que estamos buscando es vivir mejor y facilitar a otras personas para que su día a día, hora sea más feliz, digamos, no sé lo que se entienda por eso, pero de manera amplia, wow, ¿no? Además de desarrollo, hay habilidades que desarrollar para ver, para moverse, y para contemplar, mismo que no hay una sola única manera de hacer contemplación y que todas las que vamos pudiendo descubrir o describir y una dentro de la otra, y están tan a la mano, son tan gratis, digamos, que muy loco, es muy fuerte y es una tarea muy, por lo menos para mí, muy del mundo de la danza, muy del mundo de la fisicalidad, digamos, donde los sentidos están otra vez desjerarquizados o mejor dicho, todos a la vez vitales, digamos. Sí. Yo creo que tiene que ver también con algo que es muy importante, que es el reconocimiento de la construcción del pensamiento para cualquier proceso artístico, digamos, ¿no? Digamos, Sí. sobre todo en disciplinas muy corporales, está ese unido cuerpo y mente, ¿no? Donde el hacer está vinculado con el cuerpo, y si uno no pone el cuerpo y no mueve y no se mueve, no hace. Y esto de la contemplación es hacer también, digamos, claro, es claro. darle espacio a esa construcción de pensamiento y a ese todo ese otro universo que también está ligado al cuerpo, que tiene que ver con eso, con ponerse a pensar, ¿no? A mí me parece muy interesante estos espacios donde en algún punto se está construyendo pensamiento, ¿no? Digamos, o se está atravesando pensamiento en esas corporalidades, y eso es... Y pensar que eso también es una práctica. Claro, eso porque si no, el pensamiento queda al lado de la teoría y de la contemplación, y como si nuestros cuerpos no les estuvieran pasando cosas en este momento con las palabras, con las imágenes. Pensar es una práctica corporal, digamos. Claro. Es con los espacios los entre espacios, ¿no? Yo digo, de resonancias, ¿no? Como, y si observamos nuestra respiración, existe ese momento de suspensión de la actividad, y creo, ¿no? Como respiramos, hay una suspensión, exhalamos, hay otra suspensión, como esos momentos de acción, ¿no? De suspensión, para que haya otro impulso y otra acción. Pero esos momentos de resonancia, como volverlos a traer jerárquicamente a los momentos de producción, de resonancia, de escucha, ¿no? Y que eso es tan importante como accionar y hacer, ¿no? Ese momento de esperar a ver qué resuena, ¿no? Y en esas resonancias se van decantando y volviendo a encontrar otro impulso para volver a hacer. Creo como que hay que, como parar la pelota y volver a sentar porque esos lugares son donde entran en conexión. Y los lugares más felices, para mí al menos, son los lugares de encuentro. Los momentos más felices son cuando me encuentro con algo, no sé, con alguien, ¿no? Y esa posibilidad de decir algo y escuchar, y esperar, y resonar. Y eso en los procesos creativos que de alguna manera si no están, es como una cosa que se achicharra, que no tiene aire. Claro. Sí. Y aparte contextualizando, ¿no? Que también estamos en un ámbito universal. Eso nos atraviesa también, ¿no? A veces... Para mí fue así como hermoso, porque te deja pensar eso, en los procesos creativos, en las prácticas docentes, en la información que nos llega, cómo estamos formados, de dónde venimos, digo eso, y lo posible. Es decir, para mí en estos espacios es lo posible igualmente algo muy no tan vital. Yo les quiero agradecer mucho que hayan venido hasta acá, a Fede y a Pablo,
Y ojalá se siga, ¿no? Sigamos teniendo la posibilidad, la próxima podemos hacer huerta, podemos seguir creciendo, ¿no? Disciplinas, a veces yo lo relaciono mucho con el deporte también, vamos a traer algún deportista. Pero bueno, nada, si ustedes pueden propagar, ¿no? Si ustedes tienen que hablar en un spread, así como, ¿no? Esto para que siga siendo posible. Una tarea. Sí, claro, una tarea para poder contar y para poder volver a tener estos encuentros, poder ejemplar en mayor profundidad y diálogo, ¿no? Como que no sean cosas sueltas. Ojalá, ¿viste? Yo como que necesito esos lugares de poder. Y Silvia, gracias a ese proceso, es algo que esté ligado a una práctica. Me parece que, aunque eso es como probar, volver a hablar, de cosas, pero no pero me parece eso, como este ejercicio de hacer, a ver, probemos esto, vamos, volvemos, che, ¿qué pasó? Bueno, no sé, ese espacio de encuentro de, bueno, que no tiene que suceder a lo que suceda, no sé cómo. Incluso desde la práctica, Sí. realizar un trabajo, caminatas, como decíamos, trabajar con ciertas materias que hacen terminar hablando de algo que uno no vendría. Está ahí ese intercambio, ¿no? De esto a poder espacializar ese conocimiento, moverlo y volver, ¿no? Como esa representación que la próxima vez vamos a hacer una caminata. Sí. ¿Volver a dónde? Si no nos fuimos, o sea, si nos llevamos, ¿no? Como que se sigue ahí la cosa de separar eso de aquello. ¿Volver a dónde? Si nos llevamos a nosotros. Tenés razón, pero me refiero. Está bueno lo que decís. Yo lo que digo que es, bueno, como que te vas en eso vibrátil y que en algún lado, tal vez por donde venimos, digo, porque también que te voy a decir, no vengo del área específicamente del pensamiento, digo, soy formada académicamente en seminario de educación, donde, ¿no? Esto está es un libro, entonces, y una disciplina de desarrollarme tiene que ver con otra cosa. Y me sigue pasando eso. Es decir, hay un montón de información en la que vos seguís vibrando, te pasa algo que probablemente vivía y hacer algo, la terceridad a otro o acá, o que no. Bueno, como que me pasa eso. ¿Entiendes? Que no pasa. Que hay una nata que te va a decir, nada, ¿no? ¿Viste? No genera tendencia. Claro, o no sé, o todo lo que miramos ahí. Bueno, si salíamos a la calle y miráramos los cuerpos, en Constitución, en Puerto Modelo, seguramente recibiríamos otras informaciones del cuerpo. Bueno, digo, ese juego, ¿no? Ese juego de y que venimos y que vamos cargando, y que la vereda está rota, y que hay compañeros que no escuchan, y que, bueno, ¿no? Hay algo que también estoy en proceso y me gustaría que más es encontrar un espacio que podamos encontrar ese